Hola viajantes, bienvenidos a Passau, al Hotel Wildermann, como veis aquí. Este hotel lleva aquí desde 1605, ¿vale? Estuvo cerrado entre 1872 y 1886, pero bueno, luego hasta finales de los años 20 fue un negocio de vinos, pero aparte de eso fue renovado en 1985 y desde entonces sí que vuelve a ser hotel. O sea que lleva todos esos años de historia siendo un hotel. Y os lo enseño hoy porque aquí fue donde nuestra Sisi, que lo vais a ver en un vídeo separado, pero esto es una placa en honor de ella. Sisi se quedó aquí en varias ocasiones. De hecho, se quedó aquí del 8 al 14 de septiembre de 1862. Estuvo aquí en visita privada, estuvieron sus padres, estuvieron sus hermanas aquí visitándola. Y ella se quedó en la segunda planta. Tenía 7 habitaciones. De hecho, su habitación da aquí, ¿vale? Entonces ella estuvo aquí con toda su gente, porque claro, no venía ella sola, venía con todos sus sirvientes y tal. Y luego vino otra vez en 1878, esta vez de incógnito en julio, y se quedó un día. Entonces aquí se abrió en el 85 un museo, ¿vale? Un museo de cristal. Esta zona es muy conocida por los cristales que tiene. Y aparte del museo, también es un hotel bastante bueno, además está como lleno de visitas VIPs. Y aquí una de las cosas que hay, que no os voy a poder enseñar, porque para poder enseñarlo hay que ser huésped del hotel, es la cama matrimonial que se preparó para la boda, supuesta boda, del rey Luis II de Baviera con Sofía en Baviera. ¿Sabéis? La hermana menor de Sisi. Se prometieron, pero no llegaron a casarse. Pero la cama ya estaba hecha, entonces la cama esta está aquí en una de las habitaciones del hotel. Y de hecho se puede dormir en esa cama. No sé si os la voy a poder enseñar porque creo recordar... Sí, mira, exactamente. Esta de aquí. Esta es la habitación de Luis II, que se llama así. Y esta es la cama matrimonial que estaba preparada para el rey Luis II de Baviera y Sofía. Pero bueno, no llegaron a casarse. Pero bueno, la cama está aquí. Si tenéis 200 euros por noche, podéis quedaros aquí. Y aquí veis... Bueno, aquí estos son los precios del hotel. Pero vamos, aquí dentro ya os digo, lo que tiene es el museo de cristal. Bueno, que aquí podéis ver algunas fotos. Y voy a intentar enseñaros las habitaciones de Sisi, porque tiene la habitación tal y como estaba y muchísimos... Ya que estoy, os lo voy a enseñar. Tiene muchísimos muebles, accesorios. Hay incluso un par de zapatos de Sisi, unas medias y tal. Pues os lo voy a enseñar por dentro si me dejan, que no lo sé, pero espero que sí. Así que aquí lo tenéis. Además esto... El primer hombre que pisó la luna, Neil Armstrong, estuvo aquí el 15 de marzo de 1985 inaugurando el museo. Además está lleno, hay fotos de él dentro. No sé si os la voy a poder enseñar, pero bueno, aquí creo que son las mismas fotos, ¿no? Sí, son las mismas. Las mismas que os he enseñado. Pues bueno, por lo menos ya que la cama no os la puedo enseñar en original, por lo menos aquí veis la cama. Y la habitación de Sisi, voy a intentar cruzar sin que me atropellen. Me atropellan. Si no estoy muy equivocada yo, que puede ser porque mi orientación es bastante mala, ¿vale? Son el segundo piso, alguna de estas son las habitaciones de Sisi. Pero bueno, voy a intentar enseñarosla por dentro. De todas maneras, ya veis que el hotel es muy bonito, está aquí justo enfrente del Danubio. El barco este que veis ya está aquí en el Danubio. Sabéis que al otro lado, o sea, lo que sería allí, está el Inn. Esto está justo entre los dos ríos. Así que aquí lo veis. Mirad esta placa, ¿veis aquí arriba? Espera, que no me atropellen. Esta placa de aquí marca hasta ahí llegó el agua el 3 de junio del 2013. Hasta allá arriba el agua. Madre mía. Pues nada, ya os digo, voy a intentar a ver si puedo grabar dentro, os lo enseño por dentro. Y si no, pues bueno, pues os lo enseño por fuera. Así que nada, ya veis aquí el ayuntamiento. Eso os lo comento todo en el vídeo de la plaquita. Así que... Bueno, pues espero que os haya gustado. Y si tengo suerte os enseño la parte de dentro. Si no, me despido aquí, pero yo creo que sí. Bueno amigos, pues ya estamos dentro del Hotel Wildermann. Estamos en la zona del Museo de Cristal. Y aunque es una maravilla y tiene objetos maravillosos, todo de cristal, todo precioso, lo que yo os quiero enseñar son las habitaciones de Sisi. Sabéis que ella estuvo aquí del 8 al 14 de septiembre de 1862. Bueno, estuvo en esta planta, tenía 7 habitaciones. Ahí está dando el reflejo, perdonad, aquí lo veis. Pues aquí es lo que pone. Estuvo en 7 habitaciones en la segunda planta. Aquí estuvo su padre, su madre y su hermana María.
Y luego el 19 de julio de 1878 estuvo aquí otra vez ella, ya de visita. Entonces os vamos a enseñar, esta sería su sala de estar y este es su dormitorio, ¿vale? Aquí es donde se quedó en el 62. Entonces, bueno, antes de enseñaros todos los objetos que hay aquí, ¿vale? Como veis, esta sería su sala de estar, que os la voy a enseñar más en detalle ahora después, pero primero veis aquí, esta sería su habitación. Aquí es lo que pone. Del 8 al 13 de septiembre de 1862 se quedó la emperatriz Isabel aquí, en el Wiedermann, y se encontró con su madre, la duquesa Sofía, la duquesa Ludovica en Baviera, y su hermana, la reina María de Nápoles. Y el 19 de julio de 1878 se quedó aquí otra vez. Entonces veis aquí en este dormitorio también durmió Neil Armstrong con su mujer y el presidente de Alemania. Entonces aquí en este mismo dormitorio ha habido muchísimas visitas VIP, ¿vale? Entonces estos se supone, por lo que aquí pone, son todos muebles originales, ¿vale? Entonces veis aquí la cama doble, el espejo, el armario, una sala muy muy bonita. Y por lo que pone aquí, esto es la zona del museo, esto es todo original. O sea, en esta cama durmió Sisi, durmió, ya os digo, Neil Armstrong y todos estos VIPs. Es una sala muy 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 bonita. Lo que no estoy intentando ver dónde, porque hay cosas que tienen en el hotel que solamente se pueden ver si estás en el hotel, vamos, si has pagado tu habitación y eres huésped, perdonad que no me salía la palabra. Tienen, por ejemplo, y una cama, si encuentro una foto os la pondré porque no puedo entrar porque es una habitación, me cuesta 200 euros la noche y va a ser que no. Pero la cama original que se preparó para el matrimonio del rey Luis II de Baviera con la hermana menor de Sisi, con Sofía, recordad, sabéis que esa boda no llegó a celebrarse, pero la cama ya estaba preparada y el dueño de aquí del hotel compró la cama y la tiene en una de las habitaciones, es decir, en esa cama se puede dormir. Lo que pasa es que, claro, no os la puedo enseñar porque como no soy huésped, pues no puedo entrar. Y 200 euros por una noche, pues tampoco tengo. En fin, aquí veis lo mismo, pero en inglés. Esta sería la habitación de Sisi y este sería el saloncito que tiene. Entonces veis aquí unos muebles. Esto es como muy Schönbrunn. A mí este estilo de muebles me parece muy Schönbrunn, muy Hofburg, ¿no? Así como muy palaciego. Y aquí hay un busto precioso, pero precioso, de Sisi. Eso lo puedo enseñar porque no me puedo acercar, o sea, no puedo tocar los muebles estos. ¿Pero la veis? Me recuerda, así que la estoy viendo ahora, me recuerda mucho al monumento que hay en el Volksgarten. Sabéis que hay uno que está ella como una especie de banco sentada, que además a la inauguración de ese monumento fue el emperador. Me está recordando mucho la cara, no sé, lo mismo la pongo aquí para que la podamos comparar. Ahí esta zona se ve muy oscura, pero la veis, ¿no? No sé por qué es la única habitación que no está bien iluminada. Pero bueno, entonces ahora os voy a enseñar. Estos los muebles deben de ser originales también porque pone no tocar. Os voy a enseñar las vitrinas estas porque está llenita de tesoros. A ver, vamos a empezar por aquí. A ver qué nos encontramos. Bueno, vamos a empezar por aquí desde el principio. Estos son vasos. Vamos a esta cristalería perteneciente al rey segundo de Baviera, al rey Luis II de Baviera, perdonad. Aquí tenéis. Estos son del rey Guillermo I, vamos, del Kaiser Guillermo II de... Entonces, lo veis aquí, la W de Guillermo, Wilhelm. Aquí los vasos son del rey Luis II. Aquí la raya 5 y 6, estos también de Luis. Todos estos. Fijaros qué cosa más bonita. Sabéis que esto es el monograma de Luis, ¿verdad? Las dos L's, LL, Luis II. Bueno, a lo mejor aquí lo veis un poquito mejor. Todo esto son cosas del rey Luis II. Todo original. Esta es ¿cómo se llama el ay, que no sé cómo ponerlo. Espera, a ver si puedo dar un poco de sombra yo, aunque sea con las piernas. Es el botiquín de viaje bueno, aquí pone Archiduque Rodolfo,
príncipe heredero. ¿Sabéis? El hijo de Sisi. Pues este es el botiquín. Bueno, aquí es que está todo explicado, pero claro, en alemán. Aquí veis el neceser, por decirlo de alguna manera, de viaje de Sisi. Es aquí el cepillo, las perfumeras, todos los productos de aseo, vamos. Guardado aquí el espejito. Mirad, aquí hay dos jarrones que se hicieron para la Exposición Universal en Viena de 1873. Aquí veis a Sisi, a Francisco José. Qué bonito. Esta, no sé si lo notáis, pero tiene las estrellas, vamos, las joyas de Sisi y las órdenes y tal de Francisco José se parecen como si fueran cristalitos de Swarovski. O sea que están como brillantes. Súper bonito. Aquí tenéis más vasos. Aquí en el vaso verde este veis la cara del emperador en cristal. Y aquí hay algunas cosas pertenecientes a la emperatriz, ¿vale? Aquí veis unos guantes. Son de cuero blanco. Fijaros qué finito. Yo lo veo tan chiquitito, digo, no me cabe a mí ni un pulgar ahí. ¡Ay! Me han apagado la luz. ¿Qué ha pasado? Perdón, voy a encender un momentito la luz. Bueno, aquí ves también algo de... Esto es para el cuello, como si fueran unas chorreras o algo. Es que no sé exactamente, que sé que sea tal cuello. Es de sifón. Luego aquí veis más productos de aseo de la emperatriz. Todo marcado con la E. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, en el espejo, no sé si lo veis, que está grabada la E. O aquí en la tapita esta. ¿Lo veis? Aquí tenéis unos zapatos de seda. Son muy, muy bonitos. A ver, creo que los estás viendo bien, ¿no? Estos son medias de seda. Pone París y tienen el monograma. Aquí cuento otra vez por lo mismo que os he dicho antes, que estuvo aquí del 8 al 13 de septiembre y que estuvo con sus padres y con su hermana y que el 19 de julio de 1878 estuvo aquí una segunda vez. Bueno, ya os digo, aquí estas son las medias y los zapatos, súper bonitos, sencillos, parecen cómodos, además tiene un tacón así, tachín muy mono. Luego aquí tenéis algunas fotos, vamos al Palacio de Schönbrunn. Aquí el emperador, estos son postales un poco más actuales, pero bueno, está ella aquí. A ver qué pone. Menúkarten, vale, esto es el libro de entrada, ¿sabéis? Cuando te registran en el hotel, aquí veis que pone, bueno, más o menos donde pone el 18. Su Majestad, la emperatriz Elisabetta de Austria, que está ella, esto se quedó en las habitaciones de las 7 a la 11. Esto es para ella. Esto es un menú de cuando ella estaba aquí, lo que había para comer. Esto es traducido, lo que hay. 10 platos, ahí es más. Así que aquí la veis. Y aquí abajo hay, a ver cómo lo hacen. Aquí veis un plato. Silbernes Reisebesteck. Estos son cubiertos de viaje. Esto para la tinta, cuando escriben. Esto es un crucifijo, no sé por qué está tapado, porque no debería estar tapado, pero se supone que es un crucifijo de estos también de viaje. Y esto pues para adornar la mesa. Que esto es del Aquileion. ¿Sabéis que el pececito este es el Aquileion? Así que bueno, pues esta sería la segunda vitrina. Y ahora vamos a ver esta vitrina. Esto ya lo he enseñado, ¿verdad? Sí, esa es la habitación. Pues aquí lo veis, esto es en cristal. Grabado son... A ver, ¿quiénes son estas? El zar Alejandro II y su esposa María Alexandrovna, que era hija del gran duque de Luis II de Hessen. Aquí tenéis a él y a ella. Y aquí tenéis a Luis, el rey Luis II de Baviera, y a Sofía Carlota, la hermana pequeña de Sisi. Sabéis que estuvieron prometidos, pero al final él cogió y anuló el compromiso y ella acabó casándose con Fernando de Alessandro.
Y esto en conjunto, bueno, me voy a saltar un poco el orden, pero para que lo veáis. Este fue el regalo que le hizo el rey a su esposa, ¿vale? Este cajón de viaje, todo con productos de belleza, de manicura, de tal, lo veis aquí, ¿no? Tiene todas las botellitas, los cepillos y tal. Y, o sea, viene dentro de esta caja, están también estas cosas. El set este de manicura, precioso, todo bordado, todo dorado, súper bonito. Y este de aquí atrás. Y con las cajitas, ¿lo veis? Tiene todas las cajitas. Bueno, pues estas dos partes, estas dos, irían aquí dentro. Ya cierras la caja y te la puedes llevar de viaje, ¿vale? Pues ese fue el regalo de Luis a su prometida por aquel entonces. Estas son dos botellitas de perfume de la archiduquesa Gisela, la hija de Sisi, ¿sabéis? Aquí veis unos vasos con Sisi, Francisco José de jovencitos. Y allí hay como unas medallas, veis aquí la reina María. ¿Dónde está? Aquí, María, creo, ¿es María de Prusia? Sí, María de Prusia. La madre del rey Luis, el rey Luis mismamente, y Sisi. Aquí tenéis a la pareja, bueno, la pareja, los que se supone que entonces estaban prometidos, a Luis y a Sofía. Y estos son unos... ay, ¿qué palabra es esto en español? ¿Cómo se llama? Lo de cuando unos botones de estos de los hombres cuando llevan la camisa se ponen aquí machetes, corchetes, no sé cómo se llama. Bueno, sabéis lo que os quiero decir, ¿no? Unos botones originales del rey Luis II. Lo pone en la etiquetita esta que veis aquí, lo pone que efectivamente el rey los llevó. Y luego aquí bajamos, hay un rosario. ¿El rosario de quién era? De Sofía Carlota. ¡Ay, me han vuelto a apagar la luz! Perdonad. Bueno, aquí hay un rosario que es de Sofía, de la hermana de Sisi. El jarrón ese es del rey II, del castillo de Hohenschwangau. Sabéis que todo lo que sea el cisnes es suyo. Aquí, SC, esto es Sofía y Charlotte. Sofía Carlota, la hermana de Sisi. Veis que esto está lleno de joyitas. Esto es de un señor que no sé quién es. Adalberto Stifter Ester, no sé quién es. Bueno, que también es muy bonito. Y aquí más vasos. ¿Estos son de quién? De la Casa Real de Württemberg. Todos estos vasos. Es una cristalería completa de la Casa Real. Muy bonito. Pero vamos, ya os digo, de Sisi. Aquí esto es una maravilla. La habitación, que ya os lo he enseñado. ¿A quién no le gustaría dormir aquí? Y el salón, con este busto que es precioso, pero está ahí como tan oscuro que no... Bueno, espera, creo que os lo puedo enseñar mejor por este lado, porque aquí da un poquito de la luz de las vitrinas. Pero bueno, pues espero que os haya gustado aquí el Bildermann. Ya os digo, hay algunas cosas que no os puedo enseñar porque para eso tienes que ser huésped del hotel y a mí no me da el presupuesto. Pero bueno, espero que os haya gustado y que... Bueno, pues eso, que os haya gustado, sé que tampoco puedo decir mucho más. Os voy a dejar con qué vista os dejo. ¿Con qué vista? ¿Con los zapatos de Sisi, con sus medias? ¿O con la habitación? Ay, mira, acabo de verme. Pues aquí con la habitación. Espero que os haya gustado y desde Passau, desde el Bildermann, un saludo para todos y hasta el próximo vídeo.